Vamos a intentar entender un poco esta dinámica, ¿no? De que en el mundo el petróleo ha bajado. Es más, pagan para que te lo compres. Eso es al revés, es negativo el tema. Quienes venden petróleo le están pagando para que se los saquen de encima porque no tienen lugar donde ponerlo, donde guardarlo, donde acumularlo. O sea que es negativo. En lugar de comprarlo, vos te pagan para que te lo lleves. Realmente es raro, pero esto está pasando un poco en el mundo. Vamos a repasar un poco el vínculo o la medición, los parámetros que tienen que ver con las dos formas de vincularnos a lo que es el barril de petróleo. El barril BTI, que es el de Texas, que cotizó un valor negativo de $37,63. Es decir, que te pagaban $37 para que te lleves el barril. No te pagaban, no lo tenías que comprar, sino te daban plata para que te lo lleves. Al revés. Vamos al otro, al que está más vinculado a cómo se maneja o cómo se cotiza en la Argentina, o por lo menos cómo se vincula la Argentina con el petróleo internacional, que es el barril Brent, de referencia a la Argentina, bajó un 8% y cotizó a 25,96. No tan negativo como si fue el BTI. Y después está el otro, que es este intento, el famoso barril criollo, que hoy está en torno a los $45. La idea en base a estos precios y este contexto es congelar el valor de las naftas hasta fin de año. Uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué baja el petróleo? ¿Por qué está a valor negativo? Te lo regalan en el mundo, pero las naftas no bajan. Bueno, se lo preguntamos a algunos especialistas. Visto en un laboratorio y en una economía normal y sana, baja el precio de uno de los insumos, debería bajar el precio de venta. Nosotros estamos con 90% de caída de la actividad, trabajando a pérdida. Entonces, justamente, de lo poco que te podés llegar a agarrar, querés tratar de mantenerlo. Ese es el drama. Técnicamente y en laboratorio podría bajar el precio del combustible. Vista la realidad económica, es imposible que baje, y en el caso de que haya una mayor utilidad, la van a querer las compañías retener y el gobierno retener para tapar rojos de otras áreas. Esta era la palabra de un empresario del combustible, que tiene varias estaciones de servicio y tiene una visión del momento del negocio, de la última parte y eslabón de la cadena de comercialización. Hablamos ahora con un economista que por supuesto tiene la mirada global sobre esta situación. El precio del petróleo que le importa a Argentina es el Brent, que ese, si bien está también bajo, no tanto como el WTU que vimos ayer, digamos, por un tema de almacenamiento y un tema de que se cayó la demanda a nivel mundial. El almacenamiento se volvió, digamos, tan caro que vender ese petróleo era excesivamente barato. En el caso de Argentina, vos tenés que el componente de petróleo, hay mucho impuesto ahí. O sea, de lo que vos vas a cargar combustible, te diría que la mitad es impuesto. Entonces, eso hace que sea bastante inflexible a la baja. Y además vos pensé una cosa, que con la necesidad de recaudación que tiene hoy el gobierno y que parte de esos impuestos del petróleo es para las provincias, y las provincias están, digamos, peor que a nivel nacional, es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que en este contexto, digamos, pueda ser una baja como así lo estamos viendo en el mercado internacional. Bueno, qué panorama complicado, qué raro, ¿no? Todo, evidentemente, el impacto de la pandemia es brutal en el mundo, atravesando la economía, las principales economías del mundo y aquellas que no lo son tanto, ¿no? Pero ayudamos un poco más a entender esta historia y le sumamos el informe y el aporte de Miguel Martos al respecto. El precio internacional del petróleo no solo cayó un 66% en el primer trimestre del año. En abril siguió en baja y el barril de crudo estadounidense llegó a cotizar este lunes por debajo de cero, una situación sin precedentes. Un precio negativo significa que quien produce o tiene un bien le paga a otro para que se lo lleve. En economía es un concepto que normalmente se asocia a la disposición y almacenamiento de desechos nucleares o de basura. Esto se debe a que la capacidad de almacenamiento de petróleo está muy cerca de sus límites y podría ser sobrepasada en poco tiempo de persistir la actual situación, en la que se conjugan varios factores. La crisis mundial por la pandemia de coronavirus, que paralizó enormes franjas de actividad de la economía. El fin de un acuerdo de 3 años sobre cuotas de producción que habían acordado hasta el 31 de marzo los países productores de petróleo, miembros y no miembros de la OPEP. La tendencia de los países productores, en particular Arabia, a compensar la caída de los precios con aumentos de la producción y la exportación, lo que a su vez tiende a agudizar el problema.
Con la actividad económica virtualmente paralizada y los precios por el piso, las empresas ya no tienen dónde enviar su producción, porque en definitiva las refinerías son también parte de una cadena logística. En especial para los productores de áreas no costeras, esto significa que el precio local de su producción será cero o incluso negativo, porque si tienen mucho petróleo, tendrán que pagarle a alguien que se lleve la producción hasta que logren sellar sus pozos. La semana pasada, el precio del crudo Brent, una variedad de petróleo del Mar del Norte, era de $25,33 el barril, y el del WTI, West Texas Intermediate, de $20,54 el barril. Ambas variedades tuvieron su peor trimestre histórico. El Brent cayó más de 65% y el WTI más de 66%. Analistas del banco Goldman Sachs señalaron que el shock de la pandemia es extremadamente negativo para los precios petroleros y que el mundo tiene hoy una posibilidad de almacenamiento adicional de 1.000 millones de barriles, aunque buena parte de esa capacidad nunca será usada, pues el actual shock también está rompiendo las redes de transporte. En el sector petrolero reconocen que es virtualmente imposible encontrar tanques disponibles en áreas terrestres y que la capacidad de almacenamiento llegará al límite a mediados de año.